Saludos, señoras y señores, estamos de regreso presentándoles este barómetro 8 en 8 Cádiz y 8 La Línea, en nuestra red de televisiones de 8 Televisión en nuestra provincia de Cádiz. Barómetro 8 que ya hemos realizado en ciudades como Jerez de la Frontera, como Cádiz, San Fernando, el puerto de Santa María, Chiclana, Arcos de la Frontera, Algeciras. Ahora nos detenemos en La Línea de la Concepción con estos datos de 450 entrevistas realizadas por el Instituto Insobel para 8 Televisión. Sebastián Castro, director del estudio sociológico, que nos está ayudando a entender este barómetro 8, al igual que Alberto Grimaldi, director de Europa Sur, el mayor medio de comunicación escrito del campo de Gibraltar, y también Rafael Moll, que compañero de 8 en La Línea de la Concepción, con los que estamos analizando estos datos. Estábamos analizando en el último tramo de nuestro barómetro, hace unos minutos, la situación y la evolución de las áreas o servicios municipales. Nos habíamos detenido en el apartado de tráfico, aparcamiento, en el apartado de seguridad, y ahora nos vamos a ir a servicios sociales. Quizás este sea el mejor dato para el equipo de gobierno dentro de lo negativo que son los datos en cuanto a la consideración, a la evolución por parte de los ciudadanos, cómo consideran esa evolución en el último año. El tema de los servicios sociales, el 30,6% considera que ha empeorado, el 42,8% considera que sigue igual, el 13,5% considera que los servicios sociales han mejorado en el último año. Y con referencia a otro de los datos, otra de las materias que preocupan en muchos puntos, como es el acceso a la vivienda, la situación de la vivienda en el último año, este es el dato. Un dato también negativo, 51,2% considera que ha empeorado en La Línea, el 36,8% que sigue igual y solo el 5,1% considera que ha evolucionado. Un dato negativo en todos los barómetros 8 es la situación empresarial, el comercio en los municipios. En el caso de La Línea no se salva, todo lo contrario, casi el 60% considera que durante el último año la evolución ha sido negativa, el 33,5% considera que sigue igual y solo el 4,8% considera que ha mejorado. Sí, efectivamente, de los tres áreas que se están analizando, me gustaría incidir en que servicios sociales es el área menos castigada por los ciudadanos, y creo que podría ser, hemos abierto el abanico de áreas, la bandera que podría coger la corporación municipal para agarrarse y salvar parte de los servicios que se prestan a la ciudadanía. Y obviamente, como hemos comentado, tanto vivienda y especialmente comercio son áreas que en casi todos los barómetros están siendo castigadas o percibidas como que no se mejora la gestión municipal. Se está trabajando bien con los colectivos sociales, hay mucho diálogo, se está intentando, dentro de la crisis que hay en toda España, muy particularmente en La Línea, está intentando ayudar a, colectivos como Betania, desde asuntos sociales, tanto antes cuando estaba Asunción Barranco como ahora que está Aurora Camacho. Pienso que las políticas que se están llevando a cabo son acertadas dentro de las limitaciones económicas que sigue teniendo el ayuntamiento. Pero me va a permitir rápidamente hacer dos matizaciones, con todo el respeto, como no puede ser de otra forma, Alberto Grimaldi. Yo estoy en desacuerdo con usted con el tema de que La Línea está peor que nunca, está mal, pero tan mal no está, y sobre todo en el segundo concepto de que hay muertes, pues me imagino que habrá las mismas muertes que puede haber en cualquier otro municipio, porque se deja la sensación, el rastro de que todos los días, cada 2 días hay una muerte, y eso tampoco es así en la ciudad de La Línea. Tal caso, digo yo que se puede sacar esa deducción. Tal caso, si fuera así, si hay inseguridad ciudadana, no haría mal el gobierno central en destinar el grupo especial de la Guardia Civil que tiene en la frontera, destinarlo precisamente, si fuera así, en vigilar y hacer otras labores dentro de la población, no en la frontera. No, yo no digo que haya una muerte cada 2 días, pero sí es cierto que en el municipio en el que ha habido más casos de sucesos en los que ha habido muertes violentas durante este mandato, y ha habido algún caso en Tesorillo, uno en Algeciras, es La Línea, en el que los casos se han ido acumulando. Es lo único que quiero decir, es una realidad, un hecho, y no es una opinión. Yo tengo mi opinión de por qué ocurre eso. Con respecto a... Yo creo que quiero destacar que el servicio social es el único dato en el que el color amarillo, para que lo vean nuestros televidentes, es el de empeorar, es el único que está por debajo de que sigue igual, ¿no? Creo que eso es un valor, y creo que tiene que ver también con
con que quizás es por lo que más se ha preocupado este equipo de gobierno, y hay que reconocerle que eso, al menos los ciudadanos lo ven. Pero también es chocante porque los servicios sociales están también muy relacionados con la principal demanda que tienen los ciudadanos cuando lo pasan mal, que es la vivienda, que en cambio ahí sale claramente que la mitad de los encuestados, por encima de la mitad de los encuestados, considera que ha empeorado. Entonces, realmente es una pregunta que deja claro que, o unas preguntas que la sensación de descontento permanece, aunque en servicios sociales es un poco menor. Y respecto al comercio, creo que hay dos factores fundamentales. Uno, que es evidente que la presión en la verja afecta en alguna medida al comercio de la línea, pero yo creo que no es el único factor, y he visto determinados discursos en la línea, tanto de colectivos de la sociedad civil como del propio gobierno municipal, que quieren achacar exclusivamente a ese problema, que es real y existe, pero también creo que el comercio ha empeorado y hay muchos locales que han cerrado porque ha faltado mucho circulante durante mucho tiempo de manera continuada. En la línea ha llegado a faltar un circulante de hasta 12 millones de euros, porque no, la principal empresa de la línea es el ayuntamiento en cuanto a número de empleo, y faltaba ese dinero, y creo que ese descontento del comercio, que es bastante alto, mucho más alto que en la mayoría de las ciudades en las que se ha preguntado, tiene que ver con esos dos factores, y no se puede ni despreciar uno ni el otro. Tampoco ha evolucionado de forma positiva durante el último año el turismo, a juicio de los encuestados, de estos 450 linenses encuestados en este barómetro 8. El 48,3% considera que ha empeorado, que sigue igual el 43,2% y el 5,8% que considera que el turismo ha mejorado. Entiendo que también aquí tiene mucho que ver la situación de Gibraltar y todo lo que ha ocurrido con esas retenciones, y la influencia también de Gibraltar con respecto al tema turístico en la línea. Decíamos que este barómetro 8 excepcionalmente contenía también preguntas locales enfocadas precisamente a la sensación ciudadana, la opinión ciudadana sobre lo que está ocurriendo con referencia a la vecindad entre la línea y Gibraltar. La primera de las preguntas que hemos realizado viene a colación de esto que decía de las retenciones, si es el incremento en el control en la frontera de Gibraltar. ¿Considera usted acertadas las actuaciones de control en la frontera con Gibraltar por parte del Gobierno de España? Aquí el desacuerdo es clarísimo, el 71,1% está en desacuerdo con ese incremento en el control de la frontera, y solo está de acuerdo el 21,1% de los encuestados. Efectivamente, aquí 7 de cada 10 habitantes de la línea se posicionan en contra del control de la frontera en Gibraltar. En base a este descontento, a este desacuerdo, pesa mucho que el control va asociado a lo que es retención. O sea, el control y retención son palabras que están asociadas en el imaginario del linense, y de ahí la alta tasa de porcentaje. Incremento de control, incremento de retenciones. Exacto. Y se asocia... Yo quiero decir que control tiene que haber, evidentemente. Lo que no es normal es que el control tarde, a veces como ha pasado durante este último año, que se tarde en salir con vehículos 2 horas, y ya andando se puede tardar 1 hora y media, ya sin vehículo 1 hora y media para salir de Gibraltar. Lógicamente eso afecta no solo al comercio, la pregunta en relación a la anterior pregunta que se había hecho, sino a la gente que sale de trabajar muchas veces a las 5 y tarda 2 horas, 3 horas en llegar a su casa, llega a las 8. Eso es normal, que en esta pregunta se haya visto claramente el desacuerdo. Ya digo, controles tiene que haber, pero no los controles tan premeditados y tan exagerados que está viendo ahora mismo la frontera. Es evidente que esta pregunta no podría salir de otra manera, porque es una evidencia que la línea es quien más sufre una política de Estado de rigor en el control de la verja, que yo estoy de acuerdo, tiene que existir, pero que en los últimos tiempos tiene un celo excesivo, y que tiene que ver, y está muy claro porque lo felicitó el ministro de Exteriores con esa frase de "se acabó el recreo para Gibraltar", tiene que ver con un contexto político y de relación entre ambas comunidades, ¿no? No hay que sorprenderse, y
y es una opinión nítida y que realmente no debe sorprender a nadie que el linense, que se considera perjudicado legítimamente por esta política, responda de esta manera. Más del 70% de los linenses están en desacuerdo con el incremento en el control de la verja, del acceso hacia Gibraltar. Otra pregunta relacionada con el tema de Gibraltar es una pregunta en relación a la búsqueda de soluciones. La solución principal puesta sobre la mesa por parte del equipo de gobierno municipal es esa mesa o foro de diálogo entre Gibraltar y la línea. ¿Tienen confianza los ciudadanos en que la creación de esta mesa o foro de diálogo entre los gobiernos de Gibraltar y la línea, al margen de las políticas de Estado, puedan ayudar a mejorar la economía linense? Y vemos cómo esa sensación de descontento, en este caso reflejada en la desconfianza también en esta vía como vía de solución definitiva, pues aparece en este barómetro 8. El 55,4% de la ciudadanía de la línea considera o no confía en esta creación de mesa o foro de diálogo como una solución a mejorar la economía local. Sí. Yo creo que aquí en esta pregunta ya se está trasladando un poco las sensaciones que el linense puede tener interiorizadas. Yo creo que aquí ya el linense está mostrando cierta desconfianza o cierto desapego, no encuentra una capacidad de diálogo entre todas las partes que están en el conflicto, entre comillas, y no las tiene todas consigo de que las actuaciones de diálogo o creaciones de foros lleguen a buen puerto. Sí, lógicamente cualquier diálogo que se mantenga entre el gobierno de Gibraltar, de Picardo y el ayuntamiento, en este caso lo gobierna Gemma Araújo, pues sabemos que las políticas relacionadas con Gibraltar tienen que pasar por fuerza por Madrid y por Londres. Pocas alternativas se le pueden dar a un diálogo entre Gibraltar y la línea, porque realmente no tienen capacidad real para decidir sobre el futuro de las dos en materia de comercio conjunto o otras ideas que pudiesen salir en el futuro. Todo esto viene mediatizado siempre por lo que diste Madrid y diste Londres. Entonces es normal que haya desconfianza en ese posible diálogo, en una mesa que se crease entre Gibraltar y la línea. Realmente creo que sería, bajo mi punto de vista, lo idóneo, que dejasen trabajar al margen de soberanía y al margen de otros conceptos a dos poblaciones que están unidas y que tendrían que buscar un beneficio común. Hacía mucho tiempo, ¿no?, que no había una tan buena relación entre el Ayuntamiento de la Línea y Gibraltar, una relación extraordinaria, escenificada en muchas ocasiones durante este mandato corporativo. Y esa, no digamos injerencia, pero esa sí presencia en concepto o en el lado negativo del Gobierno de España con referencia a esa buena relación de dos puntos que además son vecinos y que además dependen el uno del otro clarísimamente. Evidentemente la fluidez entre las relaciones de Picardo y Araújo es total y de hecho el Gobierno se ha llegado a quejar de deslealtad por parte de la alcaldesa de la Línea. Yo creo que es positivo que la relación y el diálogo sea permanente en dos ciudades que prácticamente están separadas por una pista de aeropuerto construida sobre el Istmo, que es terreno de España, que hay que recordarlo. Y creo que no es malo esto, ¿no? Yo interpreto esta respuesta en el mismo sentido del descontento. Ellos consideran que por muy bien que se lleven Picardo y Araújo, que seguro que si se hubiera preguntado así, hubieran contestado que es positivo, consideran que eso no va a servir para nada porque las decisiones finales no van a depender de ellos dos, ¿no? Creo. El escepticismo, digamos, de la ciudadanía con referencia a que esto pueda ser una solución y el ver, imagino, Sebastián, que esa solución está lejana y no está tan al alcance, ¿no?, de la política cercana, ¿no?, por esa presencia y por esa decisión que al final está en torno al Gobierno central. Con referencia a esta pregunta, hemos querido destacar el género, el hombre-mujer, ¿qué opina? El hombre y la mujer de la línea. Y aquí vemos cómo es más pesimista el hombre con referencia a la situación de la relación o la creación, la confianza en esa creación de una mesa o foro de diálogo si puede ayudar a la mejora de la economía de la línea. Vemos cómo la mujer tiene más confianza
y además pues con una separación en el caso de la desconfianza de 10 puntos con referencia al hombre. Y vamos a ver también esto porque es muy importante el siguiente gráfico que nos habla sobre las edades. Y vemos cómo los jóvenes y los mayores de 65 años son los que tienen más confianza, y sin embargo ese descontento, y además de una forma clarísima duplicando a los que tienen confianza, está entre la franja entre los 30 y los 64 años de edad. Entre 18 y 29 tienen confianza en que esa mesa o foro de diálogo pueda ayudar a mejorar la economía de la línea, al igual que ocurre entre los mayores de 65 y más, y se decanta clarísimamente esa desconfianza en la franja de edad entre los 30 y los 64 años. Entiendo que también personal que trabaja diariamente y que bueno, pues está con un hartazgo importante sobre esta situación, ¿no? Cuando los problemas o las circunstancias te afectan directamente, obviamente esto se traslada a cualquier pregunta que se pueda afectar en tu día a día. Es curioso, lo comentábamos en preguntas anteriores, cómo son los varones y las edades intermedias de 30 a 64 años y principalmente de 45 a 64 años los más críticos con las gestiones que se vienen realizando en el municipio. Y son las mujeres las que mejores valoraciones y mejor aceptación se dan a las políticas municipales. Y si lo vemos por electorado, vemos como el electorado del Partido Socialista es el que tiene más confianza en que la creación de esta mesa o foro de diálogo pueda ayudar a mejorar la economía de la línea, en un 49%, aunque el 47,9% tiene desconfianza por parte de los electores, de los que reconocen haber votado en 2011 al Partido Socialista. La cifra es más clara por parte de los electores del Partido Popular, el 70% prácticamente desconfían de esta mesa o foro de diálogo y que esto pueda ayudar a mejorar la economía, y casi el 30% tiene confianza dentro del electorado del Partido Popular. Bueno, pues esto en relación a estas cuestiones sobre Gibraltar y la relación de vecindad entre la línea y Gibraltar. Vamos ahora al nivel de conocimiento y a los datos de valoración de los políticos locales. ¿Qué opina la ciudadanía sobre los políticos locales, los actores de la política diaria en la línea de la Concepción? Primer gráfico, el nivel de conocimiento de estos políticos. Y aquí vemos cómo Gemma Araujo destaca sobremanera en un nivel de conocimiento del 87,8%, seguido de Ángel Villar, miembro también del equipo de gobierno del Partido Andalucista, con el 31,8% de conocimiento. Hemos puesto la figura de Juan Pablo Arriaga como líder destacado del Partido Popular, aunque bueno, pues hay voces que señalan ya la posibilidad de que Juan Pablo pudiera no ser el candidato del Partido Popular. Está el Partido Popular en una situación muy convulsa, lo hemos comentado anteriormente, y tiempo vamos a tener también de comentar lo que ha ocurrido en el último pleno y esos dos votos rompiendo la disciplina de voto del Partido Popular en el pleno de la línea, y el 6,6% de conocimiento para Ceferina Peña. Sí, aquí destacar que la figura de la alcaldesa es la política de referencia de la línea. Por un 88% de referencia es casi la única voz que políticamente que identifica al ciudadano de la línea con la corporación municipal. Y en segundo lugar, en conocimiento, estaría Ángel Villar con un 32%. Curiosamente, lo acaba de matizar lo de Juan Pablo Arriaga, que yo es una persona que conozco muy de cerca. Creo que ahora mismo hay un alto porcentaje de que él no sea, pero si lo fuese, tengo que decir que ese dato de conocimiento, estoy seguro que si a día de hoy él decidiese de presentarse por el Partido Popular, yo creo que crecería de una forma vertiginosa y notable, porque es un hombre que tiene tirón y fuerza dentro de la derecha, aunque las negociaciones que ha habido entre PP y Arriaga en los últimos tiempos no han fructificado para que él lidere esa lista. Y luego el dato de Gemma Araujo, bueno, no me extraña, repito, porque a día de hoy, y ahondando otra vez en el Partido Popular, no tiene un rival, no tiene una cara fija que sea su oponente para restarle conocimiento entre los ciudadanos.
La clave de esta pregunta es que no hay alternativa. Entonces, la única referencia política del municipio es Araujo y por eso casi 9 de cada 10 responden así, ¿no? La realidad es que Juan Pablo Arriaga es un militante del PP que ahora mismo ni tiene cargo orgánico, ni es concejal, ni está garantizado. Es la persona en la que lleva meses trabajando el PP porque sea el candidato, pero la realidad es que parece que su voluntad es no aceptar ese reto, con lo cual es bueno preguntar porque da una referencia de hasta qué punto, y ahora cuando veamos la valoración veremos alguna sorpresa. Es bueno preguntar por Juan Pablo Arriaga y creo que en ese sentido tanto Insobel como 8 Televisión aciertan, pero lo que queda claro es que no hay ninguna alternativa. En esta situación de descontento no hay ninguna alternativa visualizable en este momento respecto a la alcaldesa. Vamos a ver los datos de valoración de estos 4 políticos, presumibles candidatos o en cualquier caso ahora mismo referencia de sus partidos políticos en la línea. El mayor nivel de valoración es para Juan Pablo Arriaga, de un 5,48 de puntuación, el 5,19 para Ángel Villar del Partido Andalucista, 5,07 de puntuación para Gemma Araujo del Partido Socialista y ya en línea de suspenso en cuanto a valoración, pues Izquierda Unida, su representante Ceferina Peño, que creo que tampoco todavía no, Izquierda Unida no ha dicho quién será su candidato. Sí, aquí obviamente hay que poner en relación conocimiento con valoración, lo que se denomina notoriedad, cuando se relaciona grado de conocimiento con la nota media, eso da un grado de notoriedad en la ciudad, y a un 20% de conocimiento de Juan Pablo Arriaga tiene una valoración positiva de 5,48, y la alcaldesa con un grado de conocimiento altísimo tiene una puntuación de 0,7 que tiene un aprobado por los pelos, no podemos hablar. Pues vamos con la siguiente cuestión que plantea nuestro barómetro 8, que es la preferencia como alcalde o alcaldesa. Y aquí vemos cómo el dato es más positivo para la actual alcaldesa Gemma Araujo en cuanto a la preferencia, el 26,1%, Juan Pablo Arriaga el 11,7% lo prefieren como alcalde, el 6,1% para Ángel Villar y solo el 1,4% para Ceferina Peño, aunque hay un dato importante, el ninguno, que es el 43,9%. De lo que figura aquí. Habitualmente en todos los barómetros que hemos realizado el concepto ninguno, por ese descontento y esa desafección con la clase política, supera a la preferencia máxima, que en este caso es la de Gemma Araujo. Exacto. Aquí hay que tener dos conceptos, que el segundo lo has matizado, que el primer concepto es el nivel de conocimiento previo para partir en ventaja o desventaja para la elección de esta pregunta. Y en segundo lugar, cuando hay mayor descontento en el municipio, el ninguno sube exponencialmente. En otros casos, en otros municipios que estaban más definidos o habían más conocimiento de otros candidatos, de otros partidos políticos, sí el ninguno se disminuía, pero al tener solamente la figura de Gemma Araujo como líder político del municipio, los otros partidos, los otros votantes de otros partidos están como huérfanos y se decantan ante al ninguno. Yo coincido, la respuesta es una clara visualización de que no hay alternativa política a quien es el único referente en ese ámbito en el municipio, que es la actual alcaldesa, ¿no? Que insisto en que para la situación que ha vivido sale, desde mi punto de vista, muy bien parada en este resultado, ¿no? Y es verdad que el ninguno ha estado por encima, pero también yo no recuerdo ninguno por encima del 40%, si me corrige Sebastián, lo cual demuestra que el descontento es el mayor que se ha visto en la serie de barómetros. Me llama la atención evidentemente el ninguno, es un dato importante, que dentro de que después del ninguno, que 4 de cada 10 no prefieren a ninguno de ellos. Eso es un dato muy significativo, pero claro, volvemos a lo que decíamos antes, ¿no? Que quizá la única figura clara que se ve como candidata a las elecciones de 2015 sea la propia alcaldesa, que todavía pues su principal enemigo, que debería ser el Partido Popular, pues no acaba de definir a falta de menos de un año quién va a ser la persona que arrastre del proyecto.
Y vamos a ver el siguiente gráfico que nos va a servir para dar paso a la publicidad y que es muy importante también. Y es el respaldo femenino a la alcaldesa de La Línea, a Gemma Araujo. Vemos cómo tiene un 31,1% de respaldo, es decir, de las mujeres el 31,1% prefieren, que es pues a mucha diferencia, un resultado muy positivo, como ese respaldo de las mujeres hacia la figura de la alcaldesa, el 31,1%, el 21,2% de los varones de La Línea. Aquí, bueno, se sustenta un poco ese dato positivo, el apoyo de las mujeres hacia la propia alcaldesa, ese dato positivo en cuanto a la preferencia como alcaldesa de la candidata del Partido Socialista. Vamos a un alto para la información comercial y enseguida volvemos con más datos que arroja este barómetro 8 sobre La Línea de la Concepción que les estamos presentando hoy en 8 La Línea y 8 Cádiz.